a los aliados no les interesaban todos, no les interesaban todos. Entre otras razones porque sabían que Franco no los iba a pasar, no los iba pero sí les interesaban algunos. Esa es la famosa lista de los 100 y pico nazis y tal. Ujú. Franco entregó a los que quiso y a los que no quiso, pues no entregó. Y no le pasó nada. Y no le pasó nada. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones porque Franco o los servicios de inteligencia de Franco trabajaban también con los servicios de inteligencia aliados. Y claro, se hacían favores mutuos, ¿no? Ya. Se hacían favores mutuos. Entonces, hay gente que era muy comprometida y que no se entregó. Gente que por la que Franco no tenía ninguna simpatía o le costaba mucho trabajo eh, eh, no entregar y los entregó. El caso más claro de esta última categoría fue Pierre Laval, el jefe el ex jefe el jefe del gobierno francés. Estaba muy significado. Pierre Laval era un hombre muy significado. Los aliados, los franceses en este caso, pidieron la extradición. Franco tardó una semana en concedérsela. Se había refugiado como refugiado político, pero Franco no estaba dispuesto a, a tener problemas con Francia, con la Francia libre, con el nuevo gobierno de Pétain, por, por salvar a Pierre Laval. ¿Eh? Pero tienes el caso completamente opuesto de un tío que es muy famoso, ahora no me acuerdo el nombre, que es belga, Pierre de Grelle, León de Grelle, León de Grelle, León de Grelle. León de Grelle, que le pidieron la extradición y Franco dijo que turururú, ¿eh? Y no pasó nada, no pasó nada. Se murió en España, le dieron la nacionalidad española, le cambiaron el nombre y si te he visto no me acuerdo. ¿Por qué? Porque Franco pensó que podía echar un pulso al gobierno belga, porque el gobierno belga evidentemente no iba a mandar tropas a España a invadirlas, los franceses sí. Y los ingleses y los aliados, pues a algunos se les pasaron, se les dieron, y a los otros, a los más importantes, no. Vale. ¿Se sabe algo de las familias de aquellos nazis y la descendencia a día de hoy que tienen en España? Hombre, si se sabe, este libro que ha publicado La ciudad y la esvástica da muchos detalles de las familias de, de muchos nazis, que fueran protegidos o no, eso ya es, pero se llama Manu, La ciudad y la esvástica. Lo miras en internet, es una editorial poco conocida, yo no la conocía en absoluto. Se llama Manu Aguilera o Manu no sé qué, ¿no? Manu, el nombre es Manu y el apellido ahora es un apellido muy común, pero la ciudad y la esvástica. Ahí tienes, sobre todo en Barcelona, ¿no? En Barcelona. Date. Muchos de los nazis que trabajaron para el Tercer Reich en España, como militares, diplomáticos, policías, agentes de seguridad, contraespionaje, eran gente que hablaba español. Por consiguiente, gente que tenía raigambres o bien en América Latina o en España. En España había una colonia alemana antes de la guerra civil del año 36. No sé ahora de memoria los que habría, pero podría haber 10.000 o 15.000, ¿no? Muchos de ellos no se hicieron nazis, pero otros sí. Otros sí, pues porque, bueno, luego, pues muchos tuvieron que ir a Alemania a servir en las Fuerzas Armadas, en el ejército. Muchos otros sirvieron en inteligencia. eh, y claro, pues esa gente tenía familias en España. Esa gente tenía familia. Luego vinieron gente que no tenía familia en España, claro.
los altos cargos o altos mandos, o, pues no, eran militares, eran diplomáticos, eran agentes de seguridad, contraespionaje, esos no necesitaban tener familia en España. Pero muchos de los agentes de a pie, sí, yo conocí, cuando hice mi tesis doctoral hace ya la tira de años, conocí a muchos de ellos. Para lo que yo quería, no me sirvieron de mucho, salvo 2 o 3. Todos se han muerto. Pero, pero sí conocía a muchas familias que estaban, cuyos familiares, cuyos antepasados, padres, abuelos, habían estado en el partido nazi. Y muchos de ellos habían pasado la guerra mundial en España, como los alemanes tenían, como los españoles, una especie de servicios especiales en los cuales no se te, no se te incluía o se te metía en el ejército o en la policía, pero te obligaban a hacer labores de información. También pasó en la guerra civil con muchos otros españoles que trabajaron en la zona republicana o en la zona franquista, ¿no? Y que sirvieron a los servicios de inteligencia y que no, o de otra manera, de tal manera que no fueron llamados a filas. O sea que eso es lógico que fuera así, ¿no? Justo por ahí te quería preguntar, porque claro, esto hablamos de alguna especie de condición, ¿no? ¿Hubo una condición, una serie de condiciones claras que impuso Franco o el gobierno franquista? Bueno, formalmente sí, todo eso está en el BOE, ¿no? Y verás en el libro de Carlos Collado Seidel los memorándums que se cruzaron entre el gobierno español y, y los, y los aliados. Todo eso, España era una dictadura, pero se regía por ciertas leyes, ¿no? Y luego el cuadro legal, el cuadro legal para la deportación de eh, extranjeros que habían formado parte de las fuerzas enemigas de los aliados, eso está en el BOE, eso está en el BOE y lo puedes ver discutido, comentado en el libro de Carlos Collado. Eso tienes que ir al libro de Carlos Collado. Puede que haya más, ¿no? Pero ese fue el primero y Carlos Collado vive todavía, es un amigo mío, fue su tesis doctoral. Lo que se publicó en castellano es una parte de su tesis doctoral, porque era más amplia. La tesis doctoral se publicó en alemán, pero eso aquí publicaron lo que interesaba desde el punto de vista español, esencialmente, y no desde el punto de vista alemán. Y ahí está todo, ahí está todo. Vale, ¿No? pues... En general, la política fue la de arrastrar los pies. Es decir, Franco, por razones que a veces no se explican demasiado bien, pero que para mí son clarísimas, ¿no? Franco jugaba con ventaja. Jugaba con ventaja porque sabía que los ingleses no iban a actuar contra él. Lo sabía porque lo sabía desde el mes de septiembre o octubre del 44. No se iba a actuar contra él. Eso lo puedes ver en otro libro de Carlos Collado Seidel, en otro libro que se titula El telegrama que salvó a Franco. Entonces Franco no tenía miedo a que los aliados invadieran. No tenía miedo. Hombre, estaba preocupado, pero tenía la razonable seguridad de que no lo iba a invadir. En el mes de julio de 1945 cambia el gobierno británico y llegan los laboristas al poder. Pero él también sabe que los laboristas no van a hacer nada contra él. Es decir, que hay una continuación en la política británica hacia Franco.
una continuidad. Entonces, a los ingleses no les gustaba Franco, no les gustaba Franco. Bueno, había ingleses a los que sí, ¿no? En fin, a los políticos ingleses en general no les gustaba Franco, pero no estaban dispuestos a crear problemas con los americanos, tomando medidas de represalia contra Franco. ¿Comprendes? Sí, Y precisamente esto, había leído bueno, yo una serie de declaraciones de Churchill que decía que no, de ninguna manera, era un poco todo lo contrario, ¿eh? De ninguna manera iba a establecer como una especie de vínculo o dejar que la España de Franco entrara en el, digamos, el nuevo orden no, mundial. pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. No, 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 no. Frank, la política de Hitler puede resumirse en tres palabras. Franco no es un peligro para la seguridad del Reino Unido. Franco no es un peligro para la seguridad internacional. ¿Mm? Ya está. Promover un cambio político en España puede ser. ¿Eh? Porque ¿quién iba a sustituir a Franco? Pues en la opinión de Churchill y de los magnitud de la política exterior británica, probablemente un régimen que podría orientarse hacia la izquierda, como pasaba en Italia. Y lo que los ingleses nunca quisieron, y los norteamericanos se convencieron rápidamente de ello también, es que no se quería en España un régimen izquierdista. Franco no era un peligro para nadie, salvo los españoles, salvo para los españoles. Y eso era otra cosa. O sea, aquí lo que tú tienes que ver, y eso yo lo he demostrado en varios de mis libros, es que ingleses primero y norteamericanos después, que habían hecho juegos malabares, muchos juegos malabares, con respecto a la España de Franco durante la Segunda Guerra Mundial, al final de ella, al final de ella, podían perfectamente convivir con Franco. Ya está, ya está. Eso del cerco internacional no tuvo consecuencias operativas graves, inasumibles. ¿Comprendes? Sí. Entonces, bueno, no tenían simpatía por Franco, no tenían simpatía por Franco, ¿no? Había gente que sí la tenía. No tenían simpatía por Franco. Pero bueno, y esto cualquier diplomático o cualquier historiador avezado lo comprende perfectamente. Lo comprende perfectamente. Lo comprende perfectamente. De acuerdo. No se envían tropas a Polonia, a Ucrania. No, eso sería un casus belli. Se ayuda a Ucrania en la medida de lo posible, pero siempre con cierta reticencia, cierto cuidado. En fin, hay que dejar pasar, hay que ser prudente. Bueno, pues en el caso de 1945, cuando ya se diseñaba la Guerra Fría, ya se perfilaba en los militares y en algunos militares y en muchos diplomáticos la Guerra Fría, ¿para qué coño te ibas a enajenar un problema o te ibas a crear un problema en un país como España de una situación estratégica envidiable? ¿Por qué? Porque España está pegada a Gibraltar, no al revés, Gibraltar pegado a España. España está pegada a Gibraltar y quien controla Gibraltar controla el estrecho y quien controla el estrecho controla la entrada y la salida al Mediterráneo. Ya está. Sí que es cierto O sea, que eso hay que verlo así, hay que verlo así porque es como se veía, ¿eh? Yo no digo que sea bueno ni malo, yo no, yo lo deploro, pero es que la gente pensaba así.
Entonces, y claro, a raíz de que justo después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría y a lo mejor los aliados perdieron, entre comillas, un poco el interés o dejaron de hacer una búsqueda exhaustiva de estos exiliados nazis en España, ¿crees que necesitaban, además de esto, una protección específica por parte del gobierno de Franco? Hombre, la protección radicaba en su no extradición, ¿eh? Mm, Algunos tuvieron una protección específica, ¿no? Es decir, se les ayudó a cambiar el nombre, se les dio trabajo en ciertas actividades relacionadas con la seguridad, con la producción de armamentos, fábricas, sí, claro. Hubo gente que tuvo una protección específica, claro que hubo. Y mm, fueron muchos, fueron muchos, fueron muchos. Algunos conocidos, la mayor parte desconocidos, o que no han calado en la opinión pública, pero sí, sí. mm. Te quería preguntar, así como se publicó en el BOE en 1937 un artículo que decía, bueno, otorgaba el título de Gran Caballero, entre otros títulos, tanto a Hitler como a Mussolini, a estos, digamos, se les ofreció algo parecido, se les recompensó de alguna manera a Hombre, nivel popular. mucha de esta gente habían recibido condecoraciones españolas, claro, por la ayuda prestada durante la Guerra Civil. Hay listas inmensas de alemanes e italianos a los que se dieron condecoraciones españolas, lo cual es lógico. Mm, Eso es normal. Eso es normal. Hombre, a Hitler y a Mussolini se les dieron grandes cruces y tal. Normal, eso es normal. Normal. Significa el reconocimiento, la gratitud por la ayuda prestada durante la guerra civil. Y luego forma parte de la cortesía diplomática o de relaciones entre Estados, pues dar condecoraciones eh, después del 39, ¿no? Pues a diplomáticos, a policías, a militares, a hombres de negocios. Sí, eso no significa nada, eso no. mm. Ya, bueno, claro, me imagino que al final era como un título, tampoco era nada especialmente. Eso no es nada. Mm, Hay muchos periodistas que hacen de eso, se escandalizan. ya, Chicha. claro. Eso es chicha. Mm. No sé si conoces a Otto Skorzeny, no sé la pronunciación si es. Sí, 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 le conocí personalmente, sí. ¿Sí? Sí, sí, cuando yo tenía tu edad. Pero Vaya, bueno, no, nada más que le conocí personalmente. Tenía una cicatriz una de la cara. cicatriz de los de la espalda y tal. Pero vamos, no hablé con él más de 3 minutos, ¿no? Yo era un chaval de 17 o Vaya, 18 años. pues precisamente te quería Sí, preguntar. Scorseni, bueno, ha habido un programa en Netflix sobre él. Efectivamente. Mm, Bueno, yo no te puedo decir más allá del programa, ¿no? Que no he visto, por cierto. Lo que sí te puedo decir es que el Ministerio de Asuntos Exteriores español utilizó a Scorzeni como informador sobre las posibilidades de crear un, una especie de cuerpo de ejército, bueno, no, brigadas, brigadillas que pudieran auxiliar a los aliados en una tercera guerra mundial o en un conflicto con la Unión Soviética. Estoy hablando del año 52 o 53, ¿no? Skorcheny era un hombre muy conocido en España, era muy conocido en España. En los círculos militares, círculos diplomáticos, círculos políticos, era muy conocido. En primer lugar por su aspecto físico y luego por su trayectoria, ¿no? Por mm. su trayectoria. Pero yo creo que hay una biografía o una especie de un libro sobre Scorzeni en España. Yo lo debo de tener, pero no lo he leído. No lo he leído. No, no me interesa, francamente. Bueno, Pero hay un libro sobre él, ¿eh?
Se conoce que desde España, cuando él estaba aquí refugiado, digamos, como que estuvo asesorando, por así decirlo, a Sí, diferentes gobiernos. Se conoce que algunos otros nazis formaran parte muchos. directamente Sí, sí, sí. Sí, del lo que gobierno. pasa es, yo el que recuerdo ahora fue, por ejemplo, el agregado naval, ¿cómo se llamaba? Chico, no me acuerdo. El agregado naval alemán, nazi. Ese suministró mucha información al Alto Estado Mayor y murió en España, yo creo. Mm. Todavía en los años 70 seguía dando información. O sea, que trabajaba Pero directamente para el gobierno, por decirlo de alguna manera. bueno, trabajar para el gobierno, digamos que le hacían peticiones y él las atendía, ¿no? Es decir, no trabajaba para el gobierno, Mm, pero era un informador, un experto, por así decirlo, ¿no? mm. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tengo la punta de la lengua. Bueno, no te dirá nada, es un hombre poco conocido. Pero en fin, este era uno de ellos. Y había militares, había militares. No olvides que el CETME, el fusil automático, semiautomático que utilizaba el ejército español durante los años 50 y 60, era de origen alemán. Entonces, Mm. los alemanes que habían fabricado el CETME en Alemania vinieron aquí y trabajaron en España. Meyer Claro. Döner, Meyer Döner, Meyer Döner. Ese era el nombre del agregado naval. Sí, sí. Pero mira, no sé cómo decirte, tienes que ver esto no como un periodista Mm, que va a lo sensacional. Tienes que verlo en el contexto de relaciones diplomáticas y no diplomáticas del Estado español, la dictadura de Franco, el Estado español, con otros estados. Y lo que le interesaba a Franco era sobrevivir, pero no cediendo, porque si cedes estás jodido. Si cedes, estás jodido. Siempre practicó una política de resistencia pasiva en todos los frentes, tratando, cuando la presión era muy fuerte, que yo creo que solo hubo francamente en el caso de Pierre, Pierre Laval, pues se cedía. Si la presión no era muy fuerte, pues bueno, se cedía. Además, tienes que tener en cuenta otra cosa, que no eran los españoles solos, el gobierno español o los servicios españoles los que estaban interesados en esta gente. También estaban interesados, y mucho más, mm. los servicios de inteligencia extranjeros, franceses, ingleses y alemanes, franceses, ingleses y norteamericanos, porque ellos sí también querían saber lo que habían hecho estos señores en España, lo que habían hecho, cómo habían ayudado a la causa nazi o fascista. Querían saber, querían saber. Mm. Y hay casos, yo he identificado casos que me interesaban en que algunos alemanes que estaban en la lista de deportables con la más alta nota, es decir, los primeros Mm. estaban a la vez trabajando para los ingleses o los americanos. ¿Comprendes? Mm. Sí. Claro. Hay que ver. No, eso es normal. En fin, hay que explicarlo, hay que explicarlo. No, no, Pero claro. vamos, no hay que hacer de esto, no hay que hacer de esto grandes montañas. No hay que hacer de esto grandes montañas. Mm. Y una vez superado, digamos, superado el periodo franquista, ya una vez entrado en el periodo de transición o incluso con leyes nuevas como la ley de memoria histórica, ¿se les afectó de alguna Bueno, manera? que yo sepa, ¿no? Bueno, pero la ley de memoria histórica es del año 2007. No, 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 por eso digo que una vez superado el periodo de transición o con nuevas leyes como la de memoria histórica, No, no, pero la ley de memoria histórica de esto no dice nada. No, no tiene ¿qué va nada a que decir? ver. No tiene nada que ver.
Nada. Bueno, mucha gente de esto, de Grell murió, no sé cuándo murió, murió ya durante la transición. Mm. De Grell es un caso clarísimo. Era, junto con Scorzeni, el caso más claro, más obvio, más público de la protección que Franco dio a dos nazis, o ex-nazis. Nazis, porque de Grell siempre fue nazi, murió nazi. Y Scorzeni, que yo sepa también, ¿no? Mm. Y estaban en la discusión pública, en la prensa extranjera. No pasó nada. Ni le pasó durante el franquismo, ni a de Grell le pasó durante la transición. Yo no recuerdo cuándo murió Scorzeni. No, estará en Wikipedia, probablemente lo tendrás. ¿Ni crees Pero que, yo, ni crees que tampoco se vaya, por ejemplo, si alguno de estos hizo fortuna o grandes negocios a raíz de estas facilidades? pero muchos de estos hicieron fortuna. Claro, Tienes con el caso inmobiliarias y de un demás. tío en Málaga me parece, que lo cita Carlos Collado Seidel en su libro, Hans Hoffmann. Ujú. Hans Hoffmann fue el traductor o el intérprete del comandante en jefe de la División Azul, Muñoz Grandes, y luego su sucesor. Era un nazi convencido y tal. Bueno, llegó a ser cónsul honorario de la República Federal en Málaga, me parece, y nunca le pasó nada. Jamás. ¿No? Mm. ¿No? ¿Y crees que se debería haber Vale. tratado de esta manera una vez entrada No, ya? bueno, yo no tengo ni idea, no conozco el caso de Hoffman, ¿no? Yo no sé si los aliados le reclamaron, probablemente no, porque no era una persona tan conocida, pero hizo amistades aquí entre los militares, de los militares con no sé qué tal cual, y el tío se hizo una fortuna, ¿no? En la Costa Azul, Costa del Sol. ¿Ah? Mm. Pero así, hombre, yo no diría que mucho, pero bastantes. Horcher tenía un restaurante en Madrid. O sea, Horcher lo tuvo y no le pasó nada. Mm. Y el restaurante Horcher era un centro de intercambio de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. No pasa nada. Nada. Mm. Bueno, Ok, pues hasta aquí eran las preguntas que tenía yo. pues Muchísimas nada, pues, hala, mucha suerte. gracias. Chao, Muchas chao. gracias.